Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Un juez de conocimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes sancionó con 7 años al menor que asesinó al joven barranquillero Jean-Claude Bozar. El crimen ocurrió el pasado 2 de diciembre en medio de un atraco en el norte de Bogotá. 59 heridos, entre ellos 7 policías, dejaron los disturbios en la final de la Copa Colombia que ganó Nacional en la ciudad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez calificó como criminales a los responsables de los desmanes. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cerró una sola sesión, 16 procesos contra el presidente Gustavo Petro. Denuncia que fue hecha por el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, quien se retiró de la sesión y aseguró que se trata de un abuso que favorece la impunidad. Ninguno de los procesos está relacionado con la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y las denuncias del exministro Álvaro Leiva. La Fiscalía investiga las causas de la muerte de la jueza de Cúcuta, Viviana Polanía, quien fue hallada sin vida en su casa al lado de su bebé de apenas 2 meses de nacida, que dejó bajo custodia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La jueza había generado polémica por redes sociales por aparecer fumando semidesnuda en una audiencia virtual. El presidente Gustavo Petro ordenó el retiro de los funcionarios de la Cancillería involucrados en la organización de la Parranda Vallenata realizada en Nicaragua el pasado 11 de septiembre, donde estuvo el prófugo exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. La Procuraduría también anunció una inspección a la Cancillería. El Gobierno Nacional se comprometió a destinar 20.000 millones de pesos para la reconstrucción de la estación de policía del edificio de la Alcaldía de Buenos Aires en Cauca, después de la toma de las disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro anunció que si las disidencias de las FARC en el Cauca de alias Iván Mordisco y Marlon continúan instrumentalizando a la población civil en contra de la fuerza pública, implementará la fumigación con glifosato en esta región. Naciones Unidas advirtió la grave crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta y pidió al Estado proteger a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que están siendo víctimas de asesinato, reclutamiento de menores y violencia sexual por parte de grupos al margen de la ley. El organismo humanitario confirmó 4 masacres y 8 homicidios de defensores de derechos humanos en lo corrido de 2025. Se oficializó la alianza de candidatos de centro integrada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Garán, quienes lanzaron la gran consulta por Colombia. Invitaron a ser parte de esta coalición a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, a Enrique Peñalosa y al exministro Daniel Palacios. La Justicia Especial para la Paz confirmó que el general Juan Miguel Huerta será llamado a dar versión libre por su responsabilidad en falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales cometidas en Granada, en el departamento de Antioquia. El general Huertas es uno de los altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia vinculado al escándalo de los archivos de alias Calarcá. La directora del DAPRE y secretaria general de la Presidencia, Angie Rodríguez, renunció a su calidad de Superintendente Nacional de Salud ad hoc para la nueva PS ante una posible conspiración en su contra. 4 muertos deja un nuevo ataque contra una narcolancha en aguas del Pacífico, según confirmó en las últimas horas el Comando Sur de los Estados Unidos. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo. Hoy es jueves, el 18 de diciembre. Bienvenidos, muy buenos días. Hay tiempo seco,
pero volverá a llover en las tardes, como ha estado lloviendo todos estos días. Inusualmente es un diciembre y seguirá siendo un diciembre muy, muy pasado por agua. Un gusto saludarlos. Aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz jueves para todos. Voy a empezar las tendencias porque hay muchos temas, desde política, fútbol, historias que sigue la gente minuto a minuto con lo que pasan, pero antes una tendencia en Bogotá. Si usted entra a redes sociales, TikTok y Twitter, se va a dar cuenta que por encima de todo eso está Zara, la tienda de ropa que sirve de referencia para lo que le voy a contar en la capital del país. No entendí por qué es tendencia, Zara. Es tendencia porque hicieron una operación para recuperar espacio público, hecha por la alcaldía, informada por una concejal de Bogotá que se llama Cristina Calderón. Estaban en la operación para recuperar espacio público y quitaron a los vendedores ambulantes de la esquina de Zara, al frente, al lado del centro comercial, ahí como vemos en el Andino. Por la calle 82. Sí, exactamente. Al todo el frente de Zara, de esa tienda, estaban unos vendedores ambulantes, mucho más en esta época de compras de Navidad. En esa esquina se hacen siempre han estado. Ambulantes. Y entonces llegó ayer la alcaldía, hizo la operación y en redes sociales están hablando de si no hay otras zonas, de por qué contra los de Zara, y por eso es Zara la tendencia. Dice la alcaldía que hay que recuperar el espacio público al frente de Zara o en cualquier zona de Bogotá. También es tendencia, tema de conversación, dos historias que la gente quiere entender y saber a esta hora. Uno es Zulma Italio, después de que se confirmara que apareció doña Zulma, la señora de las frambuesas, de la historia de la familia de Bedut, que está en una clínica en Londres, en Reino Unido, después de haberse lanzado al río en un aparente caso de intento de suicidio. Están esperando que despierte, que se mejore para notificarle que queda con la captura de Interpol. En segundos, información desde Londres sobre doña Zulma Guzmán Castro. Y también la jueza Polanía. ¿Qué le pasó a esa mujer tan viral en redes sociales, encontrada muerta anoche en su casa en Cúcuta? De lo que más se habla de este episodio en redes sociales es que al lado del cuerpo estaba el bebé de esta juez con apenas 2 meses de vida. El bebé está bien, lo llevaron a un hospital, ya se metió el ICBF con la abuela, o sea, con la mamá de la jueza, mientras Medicina Legal dice qué pasó. Es muy temprano porque esto ocurrió anoche. El bebé se llama Mohamed, pero no hay signos de violencia, razón por la cual esta madrugada las autoridades, Camila, creen todo que apunta que es la un suicidio. Principal hipótesis es que ella se quitó la vida. Tenía unos problemas de carácter mental. Depresión. Ella había reconocido que sufría de depresión, que tomaba ansiolíticos, así que están relacionando todo lo que había dicho en las entrevistas, su paso por las redes sociales, con su actividad como juez allí en Cúcuta. Bueno, Néstor, y una última, muy rápido, esta sí es la mala noticia del día. Tendencia Medellín, Nacional, Atanasio, Copa Colombia, con las imágenes grabadas desde cualquier ángulo que usted las necesite, de lo que pasó en el Atanasio Girardot, de lo que pasó en las calles de Medellín, incluso cerca a las estaciones del metro. La guerra entre hinchas, producto del partido de la final de Copa Colombia anoche. Termina ganando Nacional 1-0, pero aquí no se habla de fútbol y de lo que pasó en la cancha. Se habla es de estos desmanes que dejan casi 60 heridos. A cuchillo terminaron anoche los hinchas. No, a cuchillo es poco, perdóneme. Cuchillo, lanzándose pólvora entre ellos mismos a corta distancia, a bolillo, con sillas, con vallas, con piedras. Esto era una guerra. Ellos no iban a ver fútbol, porque el arsenal que tenían para esta pelea demuestra que iban a otra cosa. El partido lo ganó Nacional. 1-0, sí, señor. En la cancha fue un espectáculo terrible. Hay 60 personas heridas esta madrugada en Medellín, producto de estos enfrentamientos. A cuchillo se mete la policía con bolillo. También hay policías heridos. Sobre estos desmanes, información del momento desde Medellín. Terminaron afuera del estadio los hinchas agarrados unos contra los otros. En Medellín, Héctor Santamaría. Bueno, Néstor, el fútbol colombiano volvió a verse opacado por la violencia en los estadios. Tras el 8º título de Atlético Nacional en la Copa Betplay, consiguió frente al Deportivo Independiente Medellín. Y es que en las últimas horas se vieron momentos de angustia, de tensión por los desmanes registrados en las tribunas del estadio Atanasio Girardot, lo que fue una vergüenza total, incluido el exceso de pólvora de las tribunas, a pesar de la prohibición. Todo ocurrió a pocos minutos del pitazo final, cuando en la tribuna norte del escenario deportivo, los seguidores del Deportivo Independiente Medellín, que no supieron perder, iniciaron estos disturbios, lanzaron objetos a la cancha, tumbaron las vallas de los separadores y que los separaban de la cancha, lanzaron sillas, extintores y vallas que obligaron a retrasar la premiación del equipo verdolaga con los enfrentamientos que inicialmente se dio con la Policía Metropolitana.
En videos que se volvieron virales se observan cómo varios aficionados bajan de las tribunas e ingresan al terreno de juego, dañando la estructura de premiación, llegando a la tribuna sur, enfrentándose con los hinchas ya de Nacional con armas blancas, correa, palos, tubos de PVC, lo que había a la mano, Néstor. Pero además hubo amenazas a la prensa que en su mayoría tuvo que terminar sus transmisiones y salir del Atanasio corriendo. Incluso la reportera del canal local Telemedellín, María Camila Vergara, fue increpada a las afueras del estadio por el sector de Obelisco y fue amenazada para que terminara su informe. Que para los muchos hinchas y que los hinchas deben entender que nuestra información. Además dañaron 3 vehículos de la transmisión del canal Win Sport, le rompieron los vidrios, le tiraron extintores, agredieron a los trabajadores en la tribuna occidental y ante este panorama, pues lógicamente Néstor obligó la intervención de la agentes del Undemo para contener estos disturbios, ya que todo era caos. Incluso por las detonaciones y los desmanes se tuvo que cerrar 3 estaciones del metro. El general William Castaño, quien es el comandante de la Policía Metropolitana, indicó que una de las principales intenciones de quienes protagonizaron los desmanes era ingresar al terreno de juego mientras se producía la celebración del equipo verde. Con el propósito de preservar el orden público y evitar situaciones de mayor riesgo, fue necesario aplicar el uso escalafonado de la fuerza, impidiendo la ocupación de la cancha por parte de algunos hinchas y controlando brotes de alteración del orden público, garantizando la seguridad ciudadana de los participantes del evento. Frente a lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue contundente, Néstor, al señalar en su cuenta de X que no son hinchas, son criminales. Aseguró que habrá consecuencias y que no habrá excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o generar miedo, responde ante la ley. Y es que el mandatario ha insistido que los vándalos deben responder. Aquí venimos depurando a esos que iban al estadio a hacer daño y aquí hay que individualizar. Esos que hacen daño, esos no son hinchas, son vándalos y así los vamos a tratar. El que agrede al otro por el hecho de tener otra camiseta. Preliminarmente se ha entregado un reporte de 52 civiles heridos, uno de ellos remitido a un centro asistencial por su gravedad, mientras que 7 policías también resultaron heridos. Se espera, como decía el alcalde, hoy anuncios de sanciones, pero un punto final llamativo, Néstor. Sí. Al final la policía incautó 120 kilos de pólvora que estaban dentro y fuera del estadio Atanasio Girardot. A esta hora amanecemos tiempo seco, 17 grados de temperatura. No son los hinchas, Héctor, gracias, no son los hinchas, pero estos de los disturbios vergonzosos de anoche en Medellín, esta es la gaminería y el vandalismo de siempre. Una vergüenza lo que pasó anoche, entre otras cosas porque el espectáculo deportivo queda en segundo plano. El torneo lo ganó Nacional, que le ganó el 1-0 el partido a Medellín, y tuvieron que pasar por la vergüenza de titularse, de recibir el trofeo sin público, porque el estadio ya estaba vacío, se habían ido todos los hinchas, todos los delincuentes, a pelear afuera del Atanasio Girardot. JJ Osorio. Hola Néstor, buenos días. 43.204 aficionados en las graderías del Atanasio Girardot presenciaron la más vergonzosa final de la Copa Colombia en toda su historia. Tras el empate sin goles y sin fútbol el sábado en el juego de ida, se esperaba un segundo partido mucho más vistoso y espectacular. El inicio fue una fiesta con exceso de pólvora. Pero el final fue una batalla campal con exceso de violencia. Al minuto 7, Andrés Felipe Román marcó el único gol de la final, suficiente para que Nacional levantara por octava vez la Copa Colombia. Cuando Wilmar Roldán pitó el final del partido, ya un sector de la hinchada del Medellín se estaba enfrentando a la policía y posteriormente se enfrentaron a un sector de la barra de Atlético Nacional. El resto fueron heridos, gases lacrimógenos, agresión a periodistas, a policías, desmanes y la extensión del bonche a las calles de la ciudad. A la medianoche, un trino del alcalde Federico Gutiérrez anunció que habrá consecuencias para los violentos. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responderá ante la ley, dijo el mandatario. Triste y vergonzoso final para el fútbol en el 2025. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. John, gracias. Son las 5 de la mañana, 45 minutos. Esta madrugada la prensa británica le está diciendo a doña Zulma Guzmán Castro,
la asesina de la frambuesa. Esta es la señora que envenenó con talio a las niñas de la familia de Vedut en el norte de Bogotá hace ya 9 meses. Y esta señora se intentó suicidar lanzándose del río Támesis en las últimas horas. Vendrá para Colombia, está viva, ni siquiera pudo matarse ella. La policía y la embajada colombiana están informando que sigue hospitalizada a la espera de alguna reacción de carácter físico. 5:45 minutos desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. El primer periódico que sacó la noticia fue el Daily Mail, pero hoy ya son otros de los periódicos que llevan ese titular. El Daily Mail con un larguísimo titular dice: una empresaria acusada de matar a 2 colegialas en Colombia con frambuesas cubiertas de chocolate envenenadas es rescatada del Támesis después de que se emitiera una orden de arresto en el Reino Unido. El Sun habla de la asesina de las frambuesas. Dice: la mujer que es buscada por asesinar a 2 niñas con frambuesas envenenadas es rescatada del Támesis. También el Crime Watch dice: rescatan del río Támesis a esa mujer acusada de matar a 2 colegialas. ¿Cuál es la historia de Zulma Guzmán Castro en Londres? Habría llegado hace 1 mes y 5 días, o sea, llegó aproximadamente el 11 de noviembre, es lo que dice la policía, pero que antes había estado en España y en Brasil. Recordemos que ella dejó Colombia 10 días después de que las niñas cayeron enfermas por haber probado esas frambuesas con chocolate y con talio. Eso ocurrió el 3 de abril y ella el 13 de abril deja Colombia y se presume entonces que había circulado por primero Brasil, luego por España y ahora estaba en el Reino Unido. Fue muy temprano, o sea, bueno, nadie se baña en el Támesis y menos en invierno, por lo tanto se presume que fue un intento de suicidio porque había esa orden de Interpol internacional y fue a las 6:45 de la mañana que testigos avisaron a la policía y fue la policía marítima la que la rescató. La embajadora Laura Sarabia en Londres explicaba así la información que tenían ellos. Pues la información que nos brinda la policía británica es que ella está siendo atendida en un hospital, no tiene heridas de gravedad. La Interpol ya se encargará del proceso y cualquier información adicional ya vendrá de parte de ellos. Nosotros haremos el acompañamiento que la asistencia consular se le da a cualquier colombiano, pero es un proceso netamente jurídico y pues la orden de captura tiene que ser efectiva. Néstor, no han informado cuál es el hospital en que está internada Zulma Guzmán Castro, pero si uno ve el puente Battersea que queda en el este de Londres, o sea, más allá del parque Battersea, el hospital más cercano que está a 5 minutos en vehículo es el hospital Chelsea y Westminster. El otro hospital posible es el St. Thomas, porque si fue la policía marítima la que la recogió, es posible que fuera al hospital St. Thomas, que está un poco más hacia el oeste, frente al Palacio del Parlamento, pero que es el único hospital que tiene acceso directo desde el río, si es que la llevaron en lancha hasta ahí. Por lo tanto, yo presumo que podría ser una de esas 2 alternativas. Lo que está diciendo la prensa británica es que ya la orden de Interpol ha sido rescindida porque ya fue encontrada, que ahora estaría en manos de la policía y de los jueces británicos. Tendría que presentarse en los tribunales de Westminster para iniciar el proceso de extradición. Esa es la situación que estamos viendo que podría pasar en este momento, Néstor. Silvia, gracias. En Colombia, 5:49 a.m. Por corrupción fueron imputados un militar, un oficial del Ejército de Colombia, muy alto cargo en el Ministerio de Defensa, en un tema relacionado con el contrato de $32 millones para hacerle mantenimiento a la flota de helicópteros, los Mi-17 del Ejército Nacional. Si hay corrupción en un contrato de $32 millones, imagínense ustedes la del contrato de los Gripen, que vale casi $4.000 millones. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. La Fiscalía ayer imputó cargos al exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Mora, al exasesor de esa cartera, Diego Alejandro Manrique, y al coronel Julián Ferney Rincón, por su presunta participación en el direccionamiento irregular de un contrato por cerca de $32 millones para el mantenimiento de helicópteros rusos Mi-17. Durante la audiencia, el fiscal del caso aseguró que los investigados sabían que la empresa beneficiada, Berthold Systems Company, no contaba con las capacidades
técnicas, financieras ni jurídicas exigidas, pero aún así habrían permitido que el proceso avanzara. Según la investigación, el coronel Rincón habría avalado prórrogas injustificadas, participando indebidamente en la etapa precontractual y certificando la idoneidad de la empresa, pese a que había sido descartada por el comité evaluador previamente. La Fiscalía también señaló que el exasesor del Ministerio de Defensa, Diego Manrique, habría modificado los requisitos financieros del proceso, lo que permitió aprobar una propuesta sin verificar indicadores clave como liquidez y rentabilidad. En cuanto a Hugo Alejandro Mora, el ente acusador indicó que habría firmado el contrato a finales de 2024 con conocimiento de las irregularidades y posteriormente autorizó un anticipo del 50%, superior a $16 millones, consignado en una cuenta en Estados Unidos. Procedió el 31 de diciembre de 2024 a suscribir el contrato número 012 de 2024, afirmándose en la minuta de ese contrato lo siguiente: para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá a los 31 DIC, iniciales de diciembre 2024. Dicha afirmación resulta ser falsa porque el contratista no se encontraba en el país para ese día. Pese a que solo se ejecutaron trabajos por cerca de $2.6 millones, más de 13 millones no han sido reintegrados. Los 3 imputados no aceptaron los cargos y la audiencia continuará mañana cuando la Fiscalía presente la acusación formal con todos los argumentos. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Gustavo Petro, en tono no muy amable, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos abrir una conversación o una negociación bilateral, después de que Estados Unidos, de que el presidente Trump dijese públicamente que Venezuela se está quedando y se está robando derechos de recursos de petróleo de Estados Unidos. Dice el presidente Petro, metiéndose en esa disputa, que Estados Unidos se robó Texas y que tiene que abrirse en consecuencia una negociación internacional alrededor del tema de los hidrocarburos, hablando en el lanzamiento internacional de una colección para el Fondo de Cultura del Banco de la República. Porque Texas es un territorio invadido, no fue vendido, fue invadido. Igual California y todo el sur de los Estados Unidos. Y ahí sí un presidente latinoamericano no puede decir, devuélvanlo. Nos lo robaron. En cambio, él sí puede decir del petróleo venezolano, devuélvanlo porque me lo robaron. ¿Cómo así? Pues yo digo, hagamos un pacto y nos devuelven los que nos quitaron y lo que ellos creen que les hemos quitado, que no les hemos quitado nada. Pues pongámoslos en la mesa de negociación dialogada y de tú a tú, no con misiles sobre los pobres. Una muy curiosa interpretación alrededor de la guerra de estados en Estados Unidos. 5 de la mañana, 53 minutos. A propósito, el presidente Gustavo Petro da la orden pública de retirar a sus funcionarios, gente de su gobierno que trabaja para la Cancillería colombiana, que organizaron la fiesta en la Embajada de Colombia en Managua, en donde estuvo el prófugo Carlos Ramón González. La fiesta fue organizada por la Embajada. El gobierno, que ha dicho que no protege a Carlos Ramón González, fue el mismo funcionario el que había pedido asilo para Carlos Ramón González, que está metido hasta el fondo, que desde la Casa de Nariño orquestó y organizó todo el tema de corrupción alrededor de la unidad de gestión de riesgo. Ahora, en modo lavarse las manos, el presidente Petro da la orden de sacarlos del servicio público. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, buenos días. A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre el escándalo desatado por los videos en los que se ve a Carlos Ramón González, el exdirector del DAPRE y prófugo de la justicia, participando en una parranda vallenata realizada el pasado 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío de Managua, un evento que había sido promocionado por la Cancillería colombiana. En su mensaje, el mandatario aclaró la situación diplomática en Nicaragua y negó que actualmente exista un embajador en ese país, porque el presidente informó que Nicaragua no dio
el beneplácito a la sanandresana Vilma Yey para ocupar ese cargo. En ese mismo trino, el presidente ordenó que los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos. Esto se da en medio de versiones encontradas sobre la organización y financiación de este evento, aunque la Cancillería negó una solicitud de recursos para esta fiesta hecha por Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada en Nicaragua. El evento finalmente se llevó a cabo. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, decretó una serie de pruebas por los videos en donde se ve al exdirector del DAPRE en esta fiesta, en este teatro de Nicaragua, y una de ellas tiene que ver con la inspección disciplinaria que harán los delegados de la Procuraduría a la Cancillería. Todo esto con el fin de obtener información sobre la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en este evento. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. Son las 5 de la mañana, 55 minutos. Se pusieron de acuerdo 6 candidatos presidenciales y van a hacer consulta el próximo mes de marzo. Aníbal Gaviria, David Luna, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo, que participarán en una consulta que ellos han llamado de la centro derecha. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Ya se logró un acuerdo entre 6 precandidatos presidenciales para una consulta en marzo. Será la gran consulta por Colombia. Esta es una alianza que hicieron Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria. Ellos aseguran que en esta consulta no van a decidir los padrinos políticos ni las bodegas, sino los colombianos. También dicen que trabajarán en varios temas que consideran importantes por el momento que vive el país: la seguridad, la salud, la lucha contra la corrupción y la defensa de la Constitución. La consulta también tiene algunos ausentes que decidieron no unirse. Uno de ellos es Sergio Fajardo. Esto fue lo que dijo el precandidato Juan Manuel Galán. A mí me parece que Sergio Fajardo es una persona respetable, es una persona íntegra, es una persona capaz, pero es una persona que tiene que aprender a hacer equipo, porque a Colombia no lo saca adelante una persona individualmente. Lo saca adelante un equipo de gobierno que sea capaz de ejecutar, que sea capaz de materializar soluciones y resultados para lo que la gente hoy está esperando. Algunos de los invitados a esta consulta son Enrique Peñalosa, quien hasta el momento no tiene aval para su candidatura presidencial, y el exministro Daniel Palacios. Sin embargo, esta alianza también le abrió la puerta a Juan Carlos Pinzón y a Paloma Valencia. Mateo Piñeros, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. El presidente Trump, en su discurso de fin de año anoche, no le declaró la guerra a Venezuela, no ordenó una intervención militar, como se había dicho extraoficialmente en Washington durante todo el día. Fueron 20 minutos el discurso de Navidad del presidente Trump, que tenía al mundo con la expectativa de qué iba a hacer con Maduro y con Venezuela. No mencionó ni a Maduro ni mencionó a Venezuela, aunque dijo, y es una cifra que se sacó de la manga, que había acabado con 8 guerras en 8 meses. Fue un discurso enfocado en asuntos domésticos, en economía, en migración, muy duro criticando al presidente Biden con su popularidad en mínimos. El presidente Trump exagerando sus logros en un discurso a la nación en donde dijo, y le están haciendo el fact-checking, la verificación de datos esta mañana, dijo muchas mentiras. La prensa norteamericana esta mañana se está ocupando en realidad de lo que dijo, pero también de lo que no dijo, entre otras cosas, de sus hipérboles, de sus mentiras, de las exageraciones, ya les vamos a contar. Eso sí, antes del discurso, había dado la orden de un bloqueo a todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, que significa, por supuesto, un golpe a las exportaciones, a las finanzas de Maduro, que esta mañana se está defendiendo y está anunciando intervención militar, vigilancia militar a todos los petroleros que saquen el hidrocarburo desde Venezuela. Les contaré de esta pelea, la batalla con los petroleros. Maduro está buscando apoyo, dijo en las últimas horas, le pidió apoyo a militares colombianos, que es un mensaje que ojalá no le copie nadie, ni más faltaba irnos a meter en una guerra que no es nuestra y menos para defender a un dictador, que es la primera vez, entre otras cosas, que desde Bogotá el presidente Petro reconoce a Maduro como un dictador. Aunque Maduro dice, por otro lado, que tiene comunicación con generales colombianos, que conoce bien a generales colombianos, por eso la expectativa o el temor de con quién está hablando Maduro y a quién le habla cuando está pidiendo ayuda militar desde Colombia. Siguen los bombardeos a lanchas del narcotráfico. El más reciente, en las últimas 24 horas, fue informado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Habría ocurrido en aguas internacionales, aparentemente entre México y Colombia. Ataque número 26, con 4 muertos, ya van 99 desde que hace 5 meses comenzaron estos bombardeos norteamericanos, no solo en el Caribe, sino también ahora en el Pacífico. Bienvenidos, un gusto saludarlo. Les contaré en segundos la novedad sobre Zulma Guzmán, la mujer colombiana a quien bautiza esta mañana la prensa sensacionalista de Londres como la Raspberry Killer, la asesina de las frambuesas, una mujer de casi 50 años que está hospitalizada aparentemente por un intento de suicidio. Se tiró al Támesis en las últimas horas, poco probable que haya sido para bañarse. Están allá en invierno pleno, con aguas muy frías. La encontraron flotando en el río Támesis, razón por la cual las autoridades creen que se trató de un intento de suicidio. No ha sido notificada porque está inconsciente en una clínica de Londres. Ella está acusada del envenenamiento de 2 niñas, Emilia e Inés, de 15 años, de la familia de Bedut, que recibieron frambuesas efectivamente contaminadas con talio. No corrió la misma suerte su hermano, que es el único que se salvó. Doña Zulma Guzmán había llegado al Reino Unido el 11 de noviembre, después de haber pasado por Argentina, Brasil y España, huyéndole a la justicia en Colombia, que efectivamente tiene todas las pistas de que esta señora es la responsable y el intento de suicidio
parece una confesión del envenenamiento con talio. La historia de doña Zulma Guzmán, por otro lado, es apasionante en el mundo judicial, en el mundo de la crónica roja, del que se ocupa esta mañana la prensa británica, que suele ser tan sensacionalista y está cogiendo esta historia de Colombia. Y a propósito de suicidio, les contaré de las hipótesis que hay esta mañana alrededor de la jueza de Vivian Polanía, que fue encontrada anoche muerta en su casa en Cúcuta, aparentemente sin rastros de violencia. Dice la policía que ya hicieron el primer rastreo del cuerpo. Ella tiene 37 años. Es la jueza tan viral en redes sociales que estaba en la controversia pública desde el año 2022, cuando comenzó a publicar polémicos videos en redes sociales, en ropa interior, acostada en su cama, encabezando audiencias judiciales mientras atendía la virtualidad. Es la misma jueza que hizo el show de stripper en el Palacio de Justicia de Norte de Santander, celebrando en el año 2023 el Día del Amor y la Amistad. Ella, por otro lado, reconocía que su vida privada era tormentosa, sufría de depresión, fue encontrada al lado del cuerpo de su bebé. El bebé se llama Mohamed, está bien, tiene apenas 2 meses de nacido. Una historia increíble alrededor de, aparentemente, una depresión. Tomaba ansiolíticos la jueza Vivian Polanía. Un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 6 minutos. Les contaré en segundos de la vergüenza en que terminó anoche la Copa Colombia en Medellín, que ganó Nacional en la cancha y que perdió el fútbol fuera del Atanasio Girardot. Enfrentamientos que terminaron cuando los hinchas de Medellín invadieron la gramilla, Ricardo, buenos días, del Atanasio Girardot. Una gresca que terminó a puñal, se metió la policía con sus bolillos y terminó con una violencia inusual, inclusive en las estaciones 3 del metro de Medellín, saldo de 60 personas heridas esta madrugada. Una verdadera lástima, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos. Y digo una verdadera lástima porque Medellín como ciudad había logrado volver a esa sinergia de tener a las dos hinchadas, a la local y a la visitante en un momento determinado en los clásicos. Y en esta no fue la excepción. Volver a tener pintado de rojo y de verde el Atanasio era un ejemplo de convivencia y de tolerancia. Lo lamentable es que termina el partido con el pitazo de Wilmar Roldán. El fútbol es eso, o sea, se gana o se pierde. Perdió Medellín 1-0, gol de Román, Nacional campeón. Los que se meten primero son hinchas de Nacional a la cancha del Atanasio Girardot, del Medellín. Ardidos porque perdieron. Claro, en la Tribuna Norte todo comenzó. El problema fue esa invasión en Tribuna Norte, los de la Resistencia. Y los hinchas de Medellín eran mayoría porque el Medellín era local anoche. Exactamente, era local. Entonces automáticamente tuvo que parar el festejo de Nacional, que tenía todo el derecho a celebrar su título. La premiación que venía a continuación también tuvo que dilatarse pues hasta que cesaran las actividades. Con un estadio completamente vacío, al final levanta la Copa Atlético Nacional y lamentablemente otra vez los hechos de violencia, los disturbios, las grescas, el puñal vuelve a escena, volvemos a escena. Y lamentablemente esto de nuevo, reitero, vuelve y opaca la realidad de nuestro fútbol y aleja a los fanáticos. ¿Usted cómo va a llevar a un niño a un estadio en medio de estas circunstancias? Es una vergüenza. De las graderías a la gramilla. Sí. De la gramilla a afuera del estadio. De la cancha a las estaciones del metro de Medellín, 3 estaciones que tuvieron que ser cerradas anoche tarde. Promete el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que los encontrarán, que ya hay pistas que están identificados. Estos son los vándalos, estos son criminales. Son delincuentes. Que se ponen una camiseta de un equipo. Estos no son fanáticos, son delincuentes. Yo le hago una pregunta a usted, a los oyentes. ¿Qué tiene que ver en la disputa, en la situación, un equipo de transmisión de televisión como el de Win Sports? Vandalizaron, acabaron, destrozaron el camión de transmisión de los colegas de Win Sports. Son delincuentes, no hay ninguna duda. Ahora, son delincuentes que anoche se pusieron una camiseta de un equipo, unos de Medellín, otros de Nacional, y van al estadio y ejercen, y son criminales en potencia, y sacan lo más oscuro de su corazón después de que su equipo gana o pierde, no importa, o para celebrar o para lamentar. Pero las sanciones tienen que ser muy fuertes, Néstor, porque si no les meten unas sanciones fuertes, esto se sigue repitiendo y repitiendo. Pero la sanción, padre, es meterlos a la cárcel, descubrirlos, meterlos a la cárcel. Y no dejarlos entrar más nunca al estadio, es que no son hinchas, Néstor, nunca más al estadio. Muy feo lo de anoche en Medellín, terminó tarde, terminó al filo de la medianoche, el alcalde Federico Gutiérrez promete
promete justicia. Ojalá. Y desafortunadamente Nacional, que fue justo ganador por otro lado, en lo estrictamente futbolístico, recibió el título de campeón de Colombia, de la Copa Colombia, sin hinchas, porque fue una noche de violencia, desafortunadamente, la enésima en la historia del fútbol. Mire, entiendo que el reporte inicial habla incluso de ya 59 heridos y entre ellos 7 policías, o sea, los desmanes que terminan vinculando a los aficionados. Seguramente muchos de los que están hoy heridos no tenían nada que ver con estos actos vandálicos, pero quienes los generan, indiscutiblemente, como lo dice el padre Linero, deberían ser no solamente judicializados, individualizados, sino marcados para siempre. En Inglaterra los problemas se acabaron cuando los hooligans fueron a la cárcel, cuando hubo sanciones de por vida para que no volvieran a los escenarios. Tenemos nuestros hooligans. Claro, al estilo criollo, lamentablemente. 6 de la mañana, 10 minutos. Un gusto saludarlos. En segundos, novedades sobre la consulta de 6 candidatos, sin Peñalosa, sin Abelardo, sin Fajardo. Estos son los chiquitos que intenta crecer en la política colombiana. Ya les vamos a contar novedades, les hablaré de Zulma, de la juez Polanía, de Estados Unidos, de buques petroleros. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 10 minutos. Aquí está lo más importante. Hoy es el Día del Migrante. La mayoría, hay 2 millones de venezolanos que tienen que vivir en Colombia, salieron huyéndole a la dictadura. Un saludo para los migrantes venezolanos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Así arrancaba el esperado discurso del presidente de los Estados Unidos. Good evening, America. 11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. Buenas noches, Estados Unidos. Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando. En su último discurso de fin de año, el presidente de los Estados Unidos, contrario a lo que se esperaba, no anunció una guerra frontal contra Venezuela. Ni siquiera mencionó a Venezuela ni una sola vez, aun cuando ha ordenado un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, y aun cuando minutos antes de iniciar el discurso el Comando Sur anunció un nuevo bombardeo de otra narcolancha en el este del Pacífico en aguas internacionales, dejando 4 muertos. We're deporting criminals, restoring safety to our most dangerous cities. Estamos destruyendo a los carteles de la droga. El tráfico de drogas mediante los océanos o mediante el mar ha reducido en un 94%, decía el presidente de los Estados Unidos antes del discurso, cuando estaba regresando de un evento en Delaware recibiendo los cuerpos de los estadounidenses asesinados en Siria. El presidente Donald Trump dijo que era un bloqueo para no dejar pasar absolutamente a nadie y que buscaba que las compañías estadounidenses les fueran devueltos sus derechos y el petróleo que supuestamente Venezuela les robó. Escuchemos. Es tan solo un bloqueo, no vamos a dejar que nadie pase, nadie que no debe pasar o que no esté permitido pasar, que pase. Tomaron todos nuestros derechos energéticos, se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo, se lo llevaron ilegalmente, decía el presidente de los Estados Unidos. En Venezuela el gobierno decidió escoltar con fragatas de la Armada a los buques que salen de los puertos venezolanos con petróleo o productos derivados, mientras Nicolás Maduro insiste que un bloqueo naval no tiene sentido, pues la ley está del lado venezolano. Además, el derecho internacional nos ampara, nos protege, porque es ilegal, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. Un Nicolás Maduro que también pidió apoyo a Colombia para defender a la región de las amenazas norteamericanas. A los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países. Y sobre el petróleo venezolano habló el presidente Gustavo Petro. Porque Texas es un territorio invadido, no fue vendido, fue invadido. Igual California y todo el sur de los Estados Unidos. Y ahí sí un presidente latinoamericano no puede decir, devuélvanlo, nos lo robaron. En cambio, él sí puede decir del petróleo venezolano, devuélvanlo porque me lo robaron. ¿Cómo así? Eso es un proceso que ya lo está manejando directamente la Interpol y cualquier información adicional ya vendrá de parte de ellos. Bautizada como la asesina de la frambuesa por la prensa británica, Zulma Guzmán Castro, la mujer que asesinó a 2 niñas bogotanas como venganza a su expareja, está internada en un hospital londinense tras ser rescatada del río Támesis. El Scotland Yard espera que sea dada de alta para
para presentarla a los tribunales e iniciar el proceso de extradición a Colombia. Esto dijo al respecto Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido. Nosotros haremos el acompañamiento que la asistencia consular se le da a cualquier colombiano, pero es un proceso netamente jurídico y pues la orden de captura tiene que ser efectiva. El presidente Gustavo Petro solicitó el retiro de los funcionarios responsables de la fiesta vallenata realizada el 11 de diciembre en Nicaragua, un evento que hoy es objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Cancillería. La decisión se conoce luego de que salieran a la luz los videos en los que aparece Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, bailando en medio de la parranda. Entre los funcionarios señalados está el encargado de negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, quien ya enfrenta otro proceso disciplinario dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras el escándalo, la Cancillería anunció la apertura de una investigación para establecer posibles responsabilidades de Muñoz y de otros funcionarios en la organización del evento. 2 de los 8 policías que resultaron heridos en la toma de Buenos Aires, Cauca, permanecen hospitalizados bajo pronóstico reservado. Con ráfagas de fusil y cilindros bomba, los guerrilleros atacaron la estación de policía en Buenos Aires, Cauca, donde estaba la patrullera Karen Semanate, de 21 años, y 16 de sus compañeros. Sentimos es que se viene todo encima, eso fue algo muy feo, se quedó todo oscuro. No veíamos nada, solo escuchábamos a un compañero como que gritaba. El susto fue muy grande, la verdad, fue algo terrible. La defensora del pueblo dijo que sobre el municipio de Buenos Aires ya había 3 alertas tempranas, todas ellas sin respuestas. Infortunadamente no tuvimos, mucha receptividad de parte, sobre todo del gobierno nacional, y allí es importante el despliegue de la fuerza pública. Es una recomendación que siempre está en las alertas tempranas. Un juez legalizó la captura del coronel Julián Rincón, señalado de presuntas irregularidades en el millonario contrato para realizar el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 de la aviación del ejército. El coronel no aceptó los cargos. Según la Fiscalía, el coronel de la Brigada de Aviación número 32 habría favorecido a la empresa Berthold System Company para obtener el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17. José Ignacio Arias, fiscal especializado de la Unidad Anticorrupción. Lo que conllevó a que el coronel Julián Fernández Rincón Ricaute, sin tener funciones del comité evaluador, procediera ese 31 de diciembre de 2024 a certificar sin soporte alguno que la empresa Berthold System Company sí tenía experiencia relacionada con el objeto contractual. La gran consulta por Colombia es la primera que se logra consolidar. Los 6 precandidatos que hacen parte de esta alianza se comprometieron a apoyar a quien gane la consulta en marzo. También plantearon algunos puntos sobre los cuales van a trabajar, como la salud, la educación y la seguridad. Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán se medirán en esta consulta, pero también invitaron a otros precandidatos. Esto dijo David Luna. Hemos recibido comentarios de distintas personas que quisieran participar y acá las puertas están abiertas. La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, renunció a su calidad de Superintendente Nacional de Salud ad hoc para la nueva EPS ante lo que calificó como una conspiración. Precisamente por una serie de injurias y calumnias en mi nombre, pero a mí no me callan. Le dije al señor presidente, renuncio por transparencia, porque los denuncié. Nadie va a utilizar mi nombre de manera indebida. Y a diferencia de lo que muchos piensan, yo sí tengo el carácter de denunciar y no quedarme callada. Vergüenza total en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En desmanes terminó la final de la Copa Betplay que ganó Atlético Nacional ante Independiente Medellín. Hinchas dañaron todo a su paso, dejando 59 heridos, 7 de estos miembros de la policía. Manuel Villa, secretario de Seguridad del distrito, indicó que ya están siendo individualizados los protagonistas de los desmanes para que respondan ante la justicia. Estamos en pleno proceso de identificación de los responsables. Contamos con cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, con registros audiovisuales y con material probatorio que ya está siendo analizado y que será presentado ante la Fiscalía General de la Nación. A la medianoche, un trino del alcalde Federico Gutiérrez anunció que habrá consecuencias para los violentos. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responderá ante la ley, dijo el mandatario. Triste y vergonzoso final para el fútbol en el 2025. Estás escuchando Blue Radio. Estamos en la época más feliz del año, porque es el momento de compartir en familia, es el momento de hacer balances y de emprender propósitos.
Les deseo una feliz Navidad a todos quienes nos ven a esta hora, a quienes son nuestros seguidores, y un próspero año 2026 desde Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad! La situación esta mañana en Medellín es de relativa normalidad después de los desórdenes de ayer. Terminaron con 59 heridos, desórdenes que comenzaron adentro del estadio Atanasio Girardot, que se extendieron a 3 estaciones del metro. A puñal, a cuchillo, la policía con bolillo, también heridos. Unas imágenes francamente vergonzosas por enésima vez. Interminable la polémica alrededor del vandalismo y de la violencia que rodea al fútbol colombiano. En Medellín, en esta fría mañana de jueves, Héctor Santamaría. Pues Néstor, fue una vergüenza total y se fue al traste la llamada cultura del fútbol aquí en la ciudad de Medellín con lo vivido anoche en el estadio Atanasio Girardot tras el 8º título de Atlético Nacional en la Copa Betplay conseguido frente al Deportivo Independiente Medellín. Todo comenzó con el pitazo final por parte del árbitro Wilmar Roldán cuando en la tribuna norte los mal llamados hinchas del DIN iniciaron disturbios, malos perdedores y empezaría ahí a lanzar todo lo que había a la mano. Tumbaron las vallas que los separaban de la cancha, lanzaron algunas sillas,
extintores que obligaron a retrasar la premiación del equipo verdolaga, pero además a empezar un enfrentamiento con la policía que estaba en el sector. En videos que se volvieron virales se observa cómo incluso varios aficionados bajan de las tribunas, ingresan al terreno de juego, dañando toda la estructura de premiación, llegando a la tribuna sur, enfrentándose ahí sí con los hinchas de Atlético Nacional con armas blancas, correas, tubo de PVC, donde incluso estaba siendo protegido el profesor Luis Fernando Montoya. Además, Néstor, hubo amenazas a la prensa que en su mayoría estaba en la tribuna occidental donde hacen las transmisiones y tuvieron que terminarlas y salir del Atanasio, como en el caso de Blue Radio. La reportera del canal local Telemedellín, María Camila Vergara, fue increpada a las afueras del estadio, ahí en el sector del Obelisco, y amenazada para que terminara su informe en medio de estos disturbios. Que para los muchos hinchas y que los hinchas deben entender que nuestra información. Además, dañaron 3 vehículos de transmisión del canal Win Sport, les rompieron los vidrios, les tiraron los extintores, agredieron a los trabajadores en la tribuna occidental y hasta les robaron sus objetos personales. Ante todo este panorama, lógicamente tuvo que intervenir la UNDEMO, no solamente adentro en las diferentes tribunas, sino a las afueras de la unidad deportiva, tanto en el sector del Obelisco, por la carrera 70, también tuvo que intervenir y se cerraron 3 estaciones del metro de la ciudad. El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que prácticamente estos quienes protagonizaron los desmanes no querían que hubiese celebración de Atlético Nacional. Con el propósito de preservar el orden público y evitar situaciones de mayor riesgo, fue necesario aplicar el uso escalafonado de la fuerza, impidiendo la ocupación de la cancha por parte de algunos hinchas y controlando brotes de alteración del orden. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Néstor, fue contundente al señalar en su cuenta de X que no son hinchas, son criminales los que hicieron estos desmanes, y anunció que habrá consecuencias. Preliminarmente, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reportó 52 civiles heridos, una de ellas remitió a un centro asistencial que tuvo gravedad por las heridas, mientras que 7 policías también resultaron atendidos por los organismos de socorro. Quienes protagonizaron en esta ocasión estos hechos no son hinchas, se comportaron como criminales y deben ser tratados como tal. Hoy vimos un contraste doloroso entre una mayoría de ambas hinchadas que asistieron a disfrutar el fútbol en paz y por el otro lado un grupo de vándalos que solo buscó generar violencia, caos y miedo. Se espera que en las próximas horas tanto la alcaldía como la Policía Metropolitana, Néstor, entreguen un balance de lo sucedido. Hasta el momento no se conoce de capturas, solamente estas personas heridas, pero también el uso excesivo de la pólvora con la incautación de 120 kilos, tanto adentro como afuera del estadio Atanasio Girardot. Ya luego del control hacia la medianoche, el Atlético Nacional recibió su premio, eso sí, solo entre las directivas, los jugadores y los familiares que lograron celebrar sin público ahí en la cancha en el estadio Atanasio Girardot. Así que en donde a esta hora también se hace revisión de daños y supuestamente, Néstor, también con cámaras de seguridad se espera se individualicen a estas personas. Opera normalmente esta mañana el metro, Héctor, ¿no? Sí, señor. Se cerró a las estaciones especialmente que dan cerca a la unidad Suramericana, Estadio y Floresta, que era por donde supuestamente los hinchas iban a devolver a sus hogares, pero todos perjudicados tuvieron que llegar a la 70 y Colombia para poder regresar luego de esta situación de violencia, Néstor. Héctor, gracias. En Medellín, 6 de la mañana, 28 minutos. Entiendo que todo esto es medio de rigor, de libreto, que van a judicializar, que van a individualizar. ¿Y por qué no hay capturados hoy? Todo increíblemente en Medellín. Y lo más preocupante, Néstor, se agarraron es eso. Centenares de personas contra centenares de personas. Ni un solo capturado. No, eso no tiene ninguna presentación. Y es lo más preocupante porque es que además se nos volvió en paisaje. Es decir, de esto hemos hablado 3 meses atrás, 6 meses atrás, 1 año atrás. ¿Qué pasó en Cali? ¿Qué pasó en Medellín? ¿Qué pasó en Ibagué? En fin. En Barranquilla. ¿Qué pasó en Barranquilla? Repito, se nos ha convertido en paisaje y ya viene, seguro, está calientito. Simplemente el reporte de Dimayor lamentando, señalando que los violentos no deben entrar a los estadios y las autoridades que van a judicializar. La película no la conocemos. Esos formatos
anonimatos. Lugares comunes. A ver, se meten, Héctor, los violentos a los estadios. Los buenos somos más, esos no son hinchas. Pero ¿y qué hacemos? De acuerdo, eso es imposible detener a los violentos antes de que sean violentos. Pero ¿por qué no hay capturados esta mañana en Medellín? Porque ya hubo los desórdenes. Hay cámaras, hay videos, hay pruebas, hubo intervención de la policía. Después de la vergonzosa imagen de anoche en Medellín. Y otra vez vamos al tema de las cámaras, que supuestamente la identificación que se haría en las entradas de los estadios, y tampoco. Ni un solo capturado esta mañana. Sí, la película es la misma y la hemos visto muchas veces, y las reacciones todas son relativamente parecidas, pero los hechos se siguen repitiendo, lo cual quiere decir que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Yo sí creo que aquí hay dos cosas, Néstor. Una, por supuesto, el control y la sanción, por una parte, que es cómo los equipos y las autoridades y la policía coordinan unos planes que sean verdaderamente eficaces para evitar que estos violentos pues entren a los estadios, primero, pero segundo, si entran pues y cometen delitos, pues puedan ser rápidamente judicializados. Pero segundo, yo sí creo que haber abandonado, como se ha hecho en la mayoría de los casos por parte de las ciudades, los trabajos estos que se hacían en materia de convivencia con las barras, etcétera, también ha producido mucho daño. La única novedad, lo único nuevo de anoche fue la utilización y la presencia de pólvora dentro del Atanasio Girardot. Pólvora que termina anoche utilizada, como estamos en diciembre, para agredirse unos a otros entre hinchas de Medellín. Pero yo le voy a decir algo. Terminan como proyectiles. Claro. Incluso había jugadores todavía del Medellín en la cancha cuando disparan como si fueran cohetes, tratando de... Yo recuerdo que eso en los estadios estaba prohibido. Claro. Y lo vimos el viernes, aunque no hubo, por fortuna, consecuencias negativas en Barranquilla, en el Metropolitano. Es decir, están ingresando pólvora a los estadios y eso tiene unos riesgos muy altos. A la medianoche, hace algo más de 6 horas, terminaron los desórdenes en Medellín. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Anoche, por otro lado, Felipe, en Cúcuta, fue encontrada muerta en su casa, en Los Ceibos, así se llama el barrio, la juez Vivian Polanía. Tenía 37 años de edad, la juez que fue tan viral, tan protagonista en redes sociales porque fue descubierta, recuerde usted, porque hacía audiencias virtuales, pues en poca ropa, y alguna vez la pillaron que estaba haciendo una audiencia acostada en su cama en paños menores, y se hizo viral porque hacía videos y porque la investigó la justicia y porque intentaron sacarla, lo cual la llevó a ella a decir que se sentía perseguida. No hay rastros de violencia. Es que la juez Polanía, Néstor, pues estaba persiguiendo las estructuras criminales en Cúcuta, en norte de Santander y en Santander. Pero me duele mucho el hecho de que yo no sabía, lo contó usted muy temprano hoy, tenía un niño de 2 años, ¿no? Un bebé. 2 meses. 2 meses. De 2 meses, perdón. La última imagen que ella puso en su cuenta en redes sociales, para que usted vea la paradoja, fue en julio de este año, una ecografía de Mohamed, que así se llamaba el bebé. 18 de julio, cuando Mohamed tenía 4 meses, ella tenía 4 meses de embarazo, el bebé nació hace casi 2 meses. Ojalá no vaya a acabar esto en otra investigación exhaustiva, ¿no? De las que nos tienen acostumbrados las autoridades, porque realmente, pues, en cualquier país civilizado, el asesinato de un juez, pues, sería un escándalo de unas proporciones inimaginables. Aquí, desafortunadamente, pues, no va a pasar nada. Felipe, se sabe que tenía ella algún problema de depresión, que tomaba ansiolíticos, que se sentía perseguida. Y que no había señales de violencia en la escena, digamos. Entonces, pues bueno, digamos que una primera hipótesis pareciera ser eventualmente suicidio, pero realmente es muy escalofriante imaginar esa escena, Néstor, del cadáver al lado del hijo, esta juez y el bebé al lado. Ahora, dicen que el bebé tenía pues un nivel de desnutrición muy alto, con lo cual uno imagina que eventualmente incluso la muerte podría haber ocurrido hacía ya incluso más de un día, y entonces pues la escena se vuelve todavía mucho más increíble. Dice la policía en Cúcuta, Héctor, deshidratación más que desnutrición. 6 de la mañana, había tenido el último contacto con su esquema de seguridad la noche anterior al hallazgo del cuerpo.
El escolta, al ver al día siguiente que no le responde, llama a la mamá y por eso es que entra la policía al apartamento. Ahora, el cuerpo llevaba horas aparentemente ya muerto. El bebé, claro, Néstor, el bebé al lado del cuerpo de la madre, por supuesto, es una imagen impensable. Sí, pero Néstor, mire, que el escolta hubiera reaccionado de esa manera tan rápido. Néstor, eso nos vuelve a poner sobre el tema tan abandonado por los diferentes gobiernos y de la salud mental, Néstor. De acuerdo. Y ella tenía algún problema de salud mental, evidentemente. Esa tiene que ser la hipótesis más fuerte, Néstor. Por supuesto, hay que investigar todo. Una jueza que trabajaba con estructuras criminales de Cúcuta, pero realmente la reacción del escolta tan rápido, básicamente pasando unas horas desde que lo había dejado la noche anterior, y la sospecha de que porque no le contestaba hicieron el protocolo para ingresar al apartamento, pues eso sugiere que había una preocupación de que la jueza pues atentara contra su vida. No había ninguna queja contra ella, era una juez que seguía casos no contra estructuras claro, incluso criminales. La suspensión, acuérdese de esa famosa de 3 meses de suspensión del cargo, fue revocada, Néstor, pero importante también recalcar que la juez tenía pareja, ella se identificaba como una mujer casada, su pareja estudió allí en la Universidad Industrial y tiene 37 años de edad y vive en Cúcuta. 6 de la mañana, 35 minutos, el desenlace fatal alrededor de la juez Vivian Polanía. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, la juez Heidi Vivian Polanía Franco fue encontrada sin vida, ya ustedes lo mencionaban, en su apartamento en Cúcuta, mientras que a su lado se encontraba su bebé de apenas 2 meses, Mohamed, llorando de manera incesante. El hallazgo ocurrió en el barrio Ceiba 2, cuando el llanto del menor alertó al esquema de seguridad de la funcionaria. Según información conocida por las autoridades, los escoltas tocaron en repetidas ocasiones la puerta del apartamento sin obtener respuesta, y ante esta situación dieron aviso de inmediato a la policía, que ingresó a la vivienda y encontró a la juez tendida sobre una cama ya sin signos vitales. El bebé de 2 meses, Mohamed, fue trasladado de inmediato con signos de deshidratación a un centro asistencial de la capital de Norte de Santander, donde permanece bajo observación médica, y según la policía su estado de salud es estable y se recupera a esta hora satisfactoriamente. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Fabio Ojeda, confirmó que de manera preliminar no se evidencian signos de violencia en el cuerpo, aunque aclaró, Néstor, que será la fiscalía la encargada de establecer si se trató de un homicidio o de un posible suicidio. La investigación, por supuesto, continúa en curso. Escuchemos al coronel. Inmediatamente se conocieron de los hechos, se trasladó la brigada de criminalística en compañía de nuestra Fiscalía General de la Nación para ingresar a la vivienda, recolectar material probatorio, realizar inspección técnica a cadáver, y pues preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo de la juez. La juez Polanía, Néstor, tenía 37 años y se desempeñaba como jueza penal municipal con función de garantías, y era una figura muy conocida en el ámbito judicial y también en la opinión pública. La última publicación de la juez en X fue el martes, y es un link de una sentencia de la Corte Constitucional que habla de la protección constitucional del derecho fundamental al trabajo digno y de la salud mental de los trabajadores. En 2022, hace 3 años prácticamente, su nombre se volvió tendencia luego de que por error se activara la cámara de su computador durante una audiencia virtual relacionada con el atentado con carro bomba contra una brigada del ejército, dejándola expuesta mientras fumaba cigarrillo y vestía ropa interior. El video, recordemos, se viralizó rápidamente y derivó en sanciones disciplinarias. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial incluso la suspendió por 3 meses, aunque posteriormente fue absuelta, y pese a ello el episodio marcó un antes y un después de su carrera. Un año después de esto, ya en septiembre de 2023, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de difundirse videos y fotografías de un show de striptease en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante una celebración del Día del Amor y la Amistad. Este hecho generó nuevas denuncias por parte de colegas y funcionarios judiciales, y allí Polanía defendió su conducta alegando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y también aseguró que el constante escrutinio público le había ocasionado incluso afectaciones psicológicas. Esto dijo en un programa de televisión de aquí de Caracol Televisión, cuando le preguntaron por ese primer episodio en el cual se le encendió la cámara y estaba en ropa interior. Lo que pasa es que suena serio, pero realmente ya estaba enferma. Tenía muchísimo trabajo. La audiencia ya había terminado, y como pueden ver, me acosté en mi cama, estaba en mi casa, en mi cama. Me sentía mal. De ahí salí para urgencias inmediatamente.
Más allá de la controversia, Néstor, la juez estuvo al frente de procesos judiciales de alto impacto, varios de ellos relacionados con bandas criminales que operan en Cúcuta y en la frontera colombo-venezolana, lo que le había valido un esquema de seguridad asignado por el Estado. La última vez que su escolta tuvo contacto con ella fue la noche del martes. Al no recibir respuesta durante la mañana de ayer, se activaron todos los protocolos que condujeron a este trágico descubrimiento, que fue encontrada muerta finalmente junto a su bebé de 2 meses, que en este momento, como ya le mencioné, se encuentra en recuperación, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Ricardo Orrego y hoy quiero entregarles la mejor noticia del año. Llegó Navidad, se acerca el momento para compartir en familia, para celebrar de corazón, para entregar el alma y sobre todo agradecer por las cosas buenas, por las no tan buenas, por los retos, por los objetivos alcanzados y por los sueños por cumplir. Que sea una festividad para disfrutar en familia, para que tengan ustedes una feliz Navidad y puedan pedirle al Niño Dios todos esos buenos deseos pensando en un nuevo año. ¡Feliz Navidad! También lo compartimos con ustedes en Blue. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Hola, soy Rogelio Ramos y soy periodista y productor del programa Mañanas Blue. Paso por acá para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2026. Que este nuevo año que está por iniciar y la llegada del Niño Dios les traiga salud, prosperidad, amor y mucha unión familiar para todos. Feliz Navidad y próspero año. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Andrea Reynoso, periodista y productora del programa Mañanas Blue. La Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. La historia que para nosotros en Colombia fue conocida primero como la tragedia de una tarde de galletas, después como una venganza contra la familia de Bedut por envenenamiento con talio, ya es una historia de reconocimiento mundial, bautizada esta mañana por la prensa en Londres como la asesina de las frambuesas. Así están contando en Reino Unido la historia de Zulma Guzmán, la mujer acusada por la fiscalía en Colombia de enviar frambuesas de regalo que estaban envenenadas con talio a la casa de la familia de Bedut. Un regalo que mató a Inés y a Emilia y dejó muy graves a otras 2 personas que comieron esta sustancia que, recordemos, no tiene olor, ni sabor, ni color, pero que causa la muerte. Zulma Guzmán está en un hospital al que la trasladaron después de que se lanzara en un intento de suicidio al río Támesis, pero la sacaron viva y, aunque inconsciente, permanece recibiendo atención médica. Una vez se recupere, será notificada de la orden de captura para empezar así el proceso que la va a devolver a Colombia, donde tendrá que responder por esa venganza contra la familia del hombre con el que sostuvo una relación extramatrimonial después de conocerse en un congreso en Cartagena. Interpol contó que Zulma Guzmán llegó a Reino Unido el pasado 11 de noviembre, hace 1 mes y 17 días, después de pasar por España, por Brasil y por Argentina. Argentina, que había sido el primer país al que huyó 10 días después de saber que su pedido, el de las frambuesas con talio, había matado a las niñas. Zulma Guzmán es una mujer de casi 50 años, empresaria y economista, que intentó suicidarse y que ya había negado ser la responsable de ese envenenamiento. Lo negó
negó en una entrevista a Focus Noticias, pese a las pruebas, los testimonios, los seguimientos que tiene la Fiscalía en su contra, que confirman que ella hizo el pedido de las frambuesas y luego lo envió de regalo. Dependemos de cómo va en el hospital, de que le den el alta para que empiece el proceso que la traiga de nuevo a Colombia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 43 minutos. Termina el año con muchos movimientos políticos que serán determinantes de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso del año entrante. Primero siguen los ecos de la consulta presidencial consolidada para elegir un aspirante a la presidencia el próximo 8 de marzo entre Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. El factor de cohesión de esos precandidatos es que son críticos del gobierno del presidente Petro y no apoyarían en principio a los candidatos de los extremos del espectro político. Es decir, ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda. Sin embargo, los integrantes de esa coalición invitaron públicamente a otros aspirantes a la presidencia para que se sumen a esta consulta. En particular, invitaron al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, al exministro del Interior Daniel Palacios y a la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia. A propósito, los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo lunes para decidir y notificar oficialmente ante la registraduría si finalmente participan o no de las consultas presidenciales de marzo. En principio, tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador estarían pensando en bajarse de las consultas por considerar que no son un camino conveniente para unificar al candidato opositor. Por el lado de la izquierda, el candidato Ruy Barreras confirmó en entrevista con el Radar de Blue Radio que él participará de una consulta presidencial en marzo del llamado Frente Amplio, independientemente de si Iván Cepeda finalmente puede o no participar en ese proceso. Además de esta situación, a propósito de los candidatos que se inscribieron por firmas, este miércoles venció el plazo para adelantar ese proceso. En el balance oficial hay, escuchen ustedes, 87 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas para avalar su aspiración presidencial, que únicamente tendrán el visto bueno definitivo a finales de enero cuando concluya el proceso de revisión de la registraduría. Entre los nombres que se inscribieron a última hora por firmas, está el del excontralor general Carlos Felipe Córdoba con 1.300.000 firmas, pese a que también está aspirando a ser elegido como el candidato presidencial del Partido Conservador. Y una vez vencido el periodo de modificaciones de candidaturas a Senado y Cámara, las cifras definitivas fueron las siguientes. Quedaron inscritos 3.144 aspirantes, lo que representa un aumento del 11% frente a los candidatos que se inscribieron en 2022. Entre los nombres que se sumaron a última hora están el de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, que aspira al Senado por el movimiento de Abelardo de la Espriella, y el reconocido empresario del sector de marroquinería Mario Hernández, quien aspirará también al Senado, pero por el Centro Democrático. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:46 de la mañana. Por segunda vez este año, el presidente Petro está amenazando con el regreso de las fumigaciones con glifosato para luchar contra las drogas. La advertencia es para el disidente Iván Mordisco, que pasará de la sustitución voluntaria a la fumigación si sigue usando a los civiles para atacar a la fuerza pública. Esa es la advertencia que había hecho ya por los ataques a los militares que golpeaban sus laboratorios y sus cultivos. Ahora por la escalada terrorista en Buenos Aires, en el departamento del Cauca, donde hay más de 31.000 de las más de 262.000 hectáreas que se estima están sembradas con la mata en todo el territorio nacional. El presidente habla del herbicida que está prohibido por la Corte Constitucional desde el 2017 y por otras decisiones del 2022, cuando se reconocieron los daños ambientales y posibles afectaciones en la salud de las personas que están expuestas a él. Es por eso que la decisión final sobre el regreso de este herbicida es del Consejo Nacional de Estupefacientes, que está adscrito al Ministerio de Justicia. Ese consejo debe someterlo a una consulta previa con las comunidades y en todo caso el gobierno nacional debe probar científicamente que el estado ha cambiado y que su efecto sobre los seres humanos y sobre la naturaleza es inocuo. Independientemente del resultado de esa evaluación, la posición del presidente Gustavo Petro significa un cambio radical sobre cómo debe ser la lucha contra el narcotráfico en el caso de Colombia, porque el Petro senador llamaba a la política de Iván Duque, a la política de aspersión aérea con glifosato, política de la muerte, y creía que la salida definitiva era la erradicación voluntaria, que en el caso de él poco o nada le ha funcionado.
Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos, y dupleta de decretos económicos que alista el presidente Gustavo Petro. De un lado, el decreto para el aumento del salario mínimo del próximo año, decreto que podría expedirse muy pronto, lunes o martes, y que tendría un aumento superior al 12%, según las declaraciones aquí ayer del ministro del Interior, Armando Benedetti, ministro de todito, como le dicen algunos, quien otra vez se metió en la cancha del presidente Gustavo Petro y en el terreno del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, volviendo a dar pistas sobre ese ajuste del salario mínimo, diciendo acá efectivamente en estos micrófonos que estaría por encima del 12% y revelando además pormenores de la fracasada mesa de concertación laboral, donde dijo los empresarios llegaron a subir su oferta hasta el 10%, es decir, la inflación más el 40% sobre esa inflación, mientras que los sindicatos no se movieron ni un ápice y se quedaron inamovibles e inflexibles en una cifra del 16%, pretendiendo la inflación más el 200% de esa inflación. Lógica impensable en cualquier país del mundo, pero lógica que terminó en la candidatura al Senado de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el sindicato más grande del país, y ahora segundo en la lista del Senado del Movimiento Unitarios de Roy Barreras. Ajuste del salario mínimo que sirve para conquistar el voto de 2.400.000 colombianos que ganan ese salario en el país, aunque vaya en detrimento del costo de vida para 20 millones de colombianos, pero salario mínimo que se ha convertido en importante pieza política, como lo sabe divinamente el presidente Gustavo Petro, quien se viene con un ajuste superior al 12% en su decreto, un decreto que además se suma a otro que también prepara y cocina el presidente Petro, el decreto de emergencia económica, que podría salir en las próximas horas y tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. No obstante, una emergencia que no tiene ningún asidero, que se podría caer rápidamente en la Corte Constitucional, y por eso es consciente de ese escenario el presidente Petro, quien dijo ayer y abrió la puerta para un recorte del gasto de inversión en infraestructura, carreteras y megaobras en caso de no poder seguir adelante con su idea de una emergencia, en un tijeretazo que además se sumaría a otro decreto, al decreto del nuevo recorte presupuestal por 2.3 billones de pesos que alista y prepara el Ministerio de Hacienda. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy María Consuelo Araujo, panelista de Mañanas Blue. Y en estas fiestas quiero desearles mucha alegría, salud, prosperidad. Feliz Navidad 2025. El presidente Trump, en su discurso de fin de año anoche, no le declaró la guerra a Venezuela, no ordenó una intervención militar, como se había dicho extraoficialmente en Washington durante todo el día. Fueron 20 minutos el discurso de Navidad del presidente Trump, que tenía el mundo con la expectativa de qué iba a hacer con Maduro y con Venezuela. No mencionó ni a Maduro ni mencionó a Venezuela, aunque dijo, y es una cifra que se sacó de la manga, que había acabado con 8 guerras en 8 meses. Fue un discurso enfocado en asuntos domésticos, en economía, en migración, muy duro criticando al presidente Biden con su popularidad en mínimos, el presidente Trump exagerando sus logros en un discurso a la nación en donde dijo, y le están haciendo el fact-checking, la verificación de datos esta mañana, dijo muchas mentiras. Hola, soy Andrea Reynoso, periodista y productora del programa Mañanas Blue, y en esta fecha tan especial los invito a que sea un espacio para pasar con sus seres queridos, para que pidan perdón, también para que den muchos regalos y también para que sea un tiempo de reconciliación. Les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026.
Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla. Investiga el caso trágico de la juez en Norte de Santander, la juez Vivian Polanía, la Policía de Colombia. Su comandante allí en Cúcuta es el coronel Fabio Ojeda. Coronel, buenos días. Néstor, muy buenos días y a toda la audiencia de Blue. Gracias por atendernos. Coronel, ¿qué información tienen ustedes sobre la muerte de la juez Vivian Polanía? Sí, Néstor, ayer a las 5:30 de la tarde, nuestro CAD recibió una llamada de parte del vigilante del edificio donde vivía la juez. Inmediatamente nos trasladamos, ahí nos encontramos con la mamá, un cerrajero y el hombre de protección de la juez. Se ingresa al inmueble, en la habitación donde residía la juez, la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente 1 mes y medio de nacido. Inmediatamente lo que hicimos fue trasladar al bebé hasta un centro asistencial acá en la ciudad de Cúcuta, donde se está recuperando satisfactoriamente, y empezamos las labores propias de policía judicial. Con la Fiscalía General de la Nación creamos un grupo interinstitucional para hacer las labores propias de policía judicial, el levantamiento del cadáver, la inspección técnica al lugar de los hechos, la recolección de elementos materiales probatorios. Pero pues te puedo decir que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo. Sin embargo, este fue trasladado a medicina legal para que ellos hagan todos los protocolos y determinen la causa de la muerte. Sí. Coronel, ¿el hecho de que el cuerpo no tenga signos de violencia significa necesariamente que no fue un homicidio? Pues eso es a priori lo que se establece. Sin embargo, será el Instituto Nacional de Medicina Legal los que determinen las causas de la muerte, o si se determinó de un homicidio o la naturaleza de la misma. Sí, coronel, ¿qué encontraron en el apartamento de la juez? Bueno, se recolectaron elementos materiales probatorios que por reserva de la información no puedo dar mayores detalles, pero pues esto se va a decantar ya en los días con el trabajo interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación. Coronel, me están informando en este momento personas desde Cúcuta, desde la Fiscalía en Cúcuta, que encontraron papeletas de cocaína en el apartamento de la juez. ¿Es cierto? No puedo darte mayor información hasta que establezca pues ya el curso de la investigación, Néstor. Sí. Si yo informo que encontraron papeletas de cocaína en el apartamento de la juez Polanía, ¿usted me dice que no es cierto? ¿O me dice simplemente no puedo dar mayor información sobre ello? No puedo dar mayor información sobre ello, Néstor, porque pues la investigación tiene una reserva y hasta que no se agoten todos los protocolos ya será la fiscal quien asuma el caso, la que dará a conocer mayores detalles. Sí, coronel, ¿la sobredosis de droga es una de las hipótesis que ustedes están investigando? Hasta el momento no tenemos una línea investigativa hasta tanto medicina legal no establezca las causas de la muerte. Sí. ¿El suicidio es una de las hipótesis? En este tipo de casos pues no podemos descartar ningún curso de la investigación, ninguna hipótesis. Ya será la Fiscalía General de la Nación quien determine ya las causas de la muerte y ese es el ente encargado de suministrar la información. Sí, coronel, ¿cuál fue la escena a la que ustedes se enfrentaron, con la que ustedes se encontraron en el apartamento de la juez Polanía? ¿En qué condiciones encontraron ustedes la habitación físicamente, la casa, con rastros, por ejemplo, de violencia, de desorden, de que alguien más hubiera estado allí?
No, eso sí se lo puedo establecer, no se encontraron rastros de violencia, la juez se encontraba en su cama, arropada, y un bebé, un menor de aproximadamente 1.5 meses, 2 meses de nacido, se encontraba al lado de ella. Creemos que la muerte se produjo en la madrugada por la rigidez cadavérica y la lividez que presentaba la juez. Entonces aproximadamente 12 horas llevaba el bebé sin recibir alimento, por eso fue trasladado inmediatamente a un centro médico acá en Cúcuta. ¿Qué les dijo el vigilante del edificio cuando llamó a pedir ayuda a la policía? Bueno, nos entrevistamos con el vigilante y con el hombre de protección. La noche anterior, sobre las 8, fue la última comunicación que tuvo con la juez. Él al otro día, ayer, durante todo el día se trató de comunicar y ya pues en horas de la tarde, al ver que no recibía ninguna respuesta, decidió tomar contacto con la mamá de la juez y con el vigilante del edificio, y ahí es donde se activan todos los protocolos de la Policía Nacional. ¿Qué se sabe sobre la pareja de la juez Polanía, coronel? ¿Estuvo presente en algún momento? Cuando llegamos el señor no estaba presente, sabemos de que no convivían juntos y pues ese es lo que le puedo informar al respecto. Sí. Coronel, ¿es cierto que hay una denuncia por violencia intrafamiliar del esposo de la juez Polanía hacia la juez Polanía? Estamos verificando esa información, si existen algunas denuncias en el SPOA. Sí, coronel, esta juez Polanía tenía amenazas, ella en su despacho tenía muchos asuntos contra bandas delincuenciales dedicadas particularmente al narcotráfico allí en Cúcuta. ¿Ella tenía esquema, tenía denuncias, amenazas por su vida? Sí, ella tenía esquema de protección de la UNP y él realmente es el hombre que activa todos los protocolos, le informa a la mamá, al celador del edificio y nos informa también a nosotros cuando llegamos. Él se encontraba presente. ¿Y cuándo fue la última vez que ella se comunicó con su escolta, con su esquema de seguridad? Antenoche a las 8 de la noche. ¿Y ese escolta qué les dice a ustedes? ¿Usted ha podido hablar con